La tarde del 5 de noviembre de 1999, una orden judicial llegó al Centro Penitenciario Estatal de Río Piedras, en Puerto Rico, conocido como Oso Blanco. El documento disponía la excarcelación de un interno condenado a 209 años de prisión. La orden parecía válida, contenía firmas y sellos, y fue ejecutada sin objeciones. A las 7:40 de la noche el recluso salió caminando por la puerta principal del penal, sin esposas, sin escolta y sin que se activara ningún protocolo extraordinario. El hombre que abandonó la cárcel esa noche se llamaba José David Figueroa Agosto. Dentro del recinto la rutina continuó con normalidad, no hubo alertas inmediatas ni reportes de irregularidad. La excarcelación quedó registrada como un trámite administrativo más. Afuera, la noche avanzó sin que las autoridades penitenciarias advirtieran que acababa de producirse una de las fugas más graves en la historia reciente del sistema carcelario puertorriqueño. La irregularidad no fue detectada ese día, ni la semana siguiente, ni siquiera en los meses inmediatos. Fue tiempo después, cuando comenzaron a circular comentarios de que el condenado había sido visto en libertad, que funcionarios judiciales revisaron el expediente. La orden que permitió su salida no correspondía a ningún proceso legítimo. La firma atribuida al juez no coincidía con los registros oficiales. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Cuando finalmente se confirmó que la excarcelación había sido producto de un documento fraudulento, Figueroa Agosto ya no se encontraba en Puerto Rico. La reacción institucional llegó tarde. Se emitieron órdenes de arresto y se activaron mecanismos de búsqueda, pero el rastro inmediato se había perdido. Las primeras reconstrucciones oficiales indicaron que, tras abandonar el penal, inició un desplazamiento rápido fuera de la isla. No se trató de una huida improvisada. No hubo persecución ni control fronterizo efectivo que impidiera su salida. El movimiento fue silencioso y eficiente. En los meses siguientes, las autoridades establecieron que el prófugo había llegado a República Dominicana poco tiempo después de abandonar Puerto Rico. Para ese momento, su nombre aún no ocupaba titulares en la prensa dominicana. No existía una alerta pública que lo identificara. Su presencia en el país pasó inadvertida. Ese traslado marcó el inicio de una etapa distinta. Ya no se trataba solo de un fugitivo que había burlado al sistema penitenciario, sino de un individuo que comenzaba a operar fuera del alcance inmediato de las instituciones que lo habían condenado. Bajo ese nuevo escenario, la historia dejó de ser únicamente una fuga y pasó a convertirse en un caso de dimensión regional. En noviembre de 1999, el Estado perdió contacto con un condenado a larga pena. Aún no se sabía cómo se había organizado la salida, quiénes habían participado, ni cuál sería el alcance real de esa fuga. Esa información se conocería mucho después. En ese momento, lo único claro era que José David Figueroa Agosto estaba libre y fuera del país. Pero para entender el alcance real de esa fuga era necesario mirar hacia atrás y reconstruir cómo había comenzado su trayectoria criminal y por qué, incluso antes de escapar. Ya representaba una amenaza significativa para las autoridades. Figueroa Agosto nació en Bayamón, Puerto Rico, y desde principios de la década de los 90 comenzó a moverse dentro del circuito del narcotráfico local. En ese periodo, su nombre aún no figuraba en expedientes de alto perfil ni en listas federales. Operaba bajo la tutela de figuras con mayor jerarquía dentro del negocio, entre ellas José Israel Ruiz Cáceres, conocido como El Viejo, un traficante con conexiones directas con organizaciones suramericanas y experiencia en rutas marítimas del Caribe. Dentro de esa estructura, Figueroa Agosto no ocupó inicialmente un rol de liderazgo. Su valor estaba en la logística. Desde temprano demostró habilidad en la navegación de lanchas rápidas, un recurso clave para el trasiego de drogas entre islas. Ese conocimiento le permitió integrarse en operaciones marítimas que conectaban cargamentos procedentes de Sudamérica con puntos de entrada en Puerto Rico, utilizando rutas que evitaban controles formales y aprovechaban la fragmentación territorial del Caribe. Con el tiempo su papel fue ampliándose. Aprendió el funcionamiento completo del esquema, recepción de cargamentos, distribución, manejo de intermediarios y sobre todo adaptación constante a los entornos. Para ese momento ya comenzaba a utilizar múltiples identidades, una práctica que más adelante se convertiría en una de sus principales herramientas para evadir a las autoridades.
Cambiaba de nombre, de documentación y de apariencia según el contexto en el que se movía, lo que le permitía interactuar tanto con operadores de bajo nivel como con suplidores de gran escala. En 1993, su nombre quedó vinculado a un caso que marcaría un punto de no retorno. El asesinato de Arnaldo Martínez Santiago, conocido como Nandi el Gruero, fue atribuido a una conspiración dentro del mismo entorno criminal en el que Figueroa Agosto operaba. La investigación señaló a varios implicados, entre ellos figuras asociadas a Ruiz Cáceres, y colocó por primera vez a Figueroa Agosto en el centro de un proceso judicial de alto impacto. El caso avanzó en los tribunales durante los años siguientes. A pesar de negar participación directa, Figueroa Agosto fue procesado y, en 1995, un jurado lo declaró culpable. La sentencia fue contundente: 209 años de prisión. Con esa condena pasó de ser un operador dentro de una red criminal a convertirse en un recluso destinado a pasar el resto de su vida en prisión. Ese resultado judicial parecía cerrar definitivamente su historia. Sin embargo, la condena no detuvo la construcción de su perfil. Desde la cárcel, Figueroa Agosto mantuvo contacto con el exterior, conservó vínculos y siguió siendo una figura conocida dentro del bajo mundo. Su nombre no desapareció, quedó en pausa. Cuando años después salió caminando por la puerta de Oso Blanco, no escapó un desconocido ni un delincuente menor. Escapó alguien que ya conocía las rutas, los actores y las debilidades del sistema. Ese pasado, construido mucho antes de la fuga, sería la base de todo lo que vendría después. Con esa historial a cuestas y ya fuera del alcance inmediato de las autoridades puertorriqueñas, José David Figueroa Agosto inició una nueva etapa en República Dominicana. Su llegada al país no estuvo acompañada de alertas públicas ni de órdenes de captura difundidas localmente. Para ese momento, su nombre no figuraba en los sistemas dominicanos como objetivo prioritario, lo que le permitió establecerse sin levantar sospechas iniciales. Desde el inicio, operó bajo identidades falsas, utilizó documentos distintos, nombres distintos y ocupaciones aparentes que le permitieron integrarse con rapidez en diferentes entornos. Esa capacidad de adaptación, ya desarrollada años antes, volvió a ser central. En República Dominicana no comenzó desde cero, se apoyó en contactos heredados del circuito caribeño del narcotráfico y en relaciones previas con intermediarios vinculados a organizaciones suramericanas. El eje de sus operaciones fue el tráfico marítimo. Aprovechó la posición geográfica del país y la experiencia acumulada en rutas de lanchas rápidas para organizar el envío de cargamentos hacia Puerto Rico, que funcionaba como punto de entrada a mercados mayores. Parte de la droga que salía desde territorio dominicano era distribuida por organizaciones puertorriqueñas ya establecidas, lo que permitió que el esquema creciera sin exposición inmediata. A la par del movimiento de sustancias, comenzó la construcción de una estructura local. Se adquirieron propiedades a través de terceros, se registraron empresas y se movilizaron grandes sumas de dinero mediante intermediarios financieros. El uso de testaferros fue clave para mantener distancia formal entre las operaciones ilícitas y los bienes adquiridos. Durante ese periodo, Figueroa Agosto mantuvo un perfil social visible pero controlado que le permitió justificar su nivel económico sin revelar el origen real de los fondos. En ese proceso, estableció vínculos con miembros de instituciones estatales, incluidos cuerpos de seguridad. Algunos de esos contactos facilitaron documentos oficiales que le permitieron circular sin ser detenido y superar controles rutinarios. La protección institucional no fue uniforme ni permanente, pero sí suficiente para sostener la operación durante varios años sin una intervención directa de las autoridades. Con el paso del tiempo, su presencia dejó de ser marginal. Figueroa Agosto pasó a ocupar una posición central dentro del entramado del narcotráfico regional. Desde República Dominicana coordinaba rutas, negociaba envíos y resolvía conflictos internos, mientras mantenía su identidad real fuera del debate público. Para entonces, su nombre todavía no estaba asociado mediáticamente al país, aunque su estructura ya operaba a plena capacidad. Esa etapa estuvo marcada por una combinación de discreción operativa y creciente exposición social. Mientras su red se expandía, también aumentaban los riesgos. La magnitud de las operaciones y el volumen de dinero en movimiento comenzaron a generar atención fuera del círculo inmediato del bajo mundo. Sin embargo, durante esos primeros años en República Dominicana, el esquema funcionó.
Figueroa Agosto no era tratado como un fugitivo, sino como un actor con influencia real dentro de un negocio transnacional. La fuga que lo había sacado de prisión dejó de ser el centro del caso. En su lugar comenzó a tomar forma una estructura criminal que operaba desde el Caribe con alcance internacional. Con el crecimiento de la estructura y el aumento del flujo de cargamentos, la operación dejó de pasar inadvertida para las agencias federales. A finales de la década de los 2000, investigaciones en curso contra organizaciones de narcotráfico en Puerto Rico comenzaron a revelar un patrón. Parte del suministro que alimentaba el mercado local tenía un origen común en República Dominicana. Ese dato, inicialmente fragmentario, llevó a un cruce de información entre agencias estadounidenses y autoridades dominicanas. En ese contexto, surgió un nombre que hasta entonces no había sido vinculado públicamente al país. La investigación identificó que el suplidor dominicano que sostenía a una de las organizaciones más activas en Puerto Rico operaba bajo distintas identidades y mantenía un perfil móvil. El vínculo con José David Figueroa Agosto se estableció de manera progresiva, a partir de documentos, registros financieros y movimientos logísticos que coincidían con su historial previo. A partir de ese momento, la coordinación internacional se intensificó. Se compartieron datos, se activaron seguimientos y se iniciaron procesos de incautación de bienes asociados a la red. En 2009, las autoridades dominicanas ejecutaron operativos que permitieron ocupar propiedades, vehículos de lujo y grandes sumas de dinero en efectivo vinculadas a la estructura. Por primera vez, el caso dejó de desarrollarse en silencio. La presión operativa tuvo un efecto inmediato. Figueroa Agosto abandonó República Dominicana antes de que pudiera concretarse una acción directa en su contra. El desplazamiento se produjo en un momento en que la investigación ya había avanzado lo suficiente como para comprometer la continuidad del esquema. La salida no detuvo el proceso, al contrario, confirmó que el objetivo había sido identificado. De regreso en Puerto Rico, el enfoque de las autoridades cambió. La prioridad pasó a ser su localización y arresto. Se activaron equipos de vigilancia, se revisaron contactos conocidos y se monitorearon posibles puntos de aparición. Para ese momento, Figueroa Agosto volvió a recurrir a lo que había utilizado durante años: cambios de apariencia, identidades alternas y desplazamientos constantes dentro del entorno urbano. Durante ese periodo se produjeron acercamientos a través de intermediarios legales para explorar una eventual entrega. Esos contactos no prosperaron, la búsqueda continuó mientras la información se afinaba. El caso, que había comenzado como una fuga penitenciaria, se consolidó como una investigación federal de alto nivel. A inicios de 2010, un avistamiento fortuito en una zona comercial de San Juan aportó un nuevo punto de partida. Las imágenes de seguridad permitieron confirmar que Figueroa Agosto se encontraba nuevamente en la isla. A partir de ahí, la vigilancia se intensificó. Se establecieron patrones de movimiento y se preparó una intervención. Para entonces, la estructura que había construido desde el Caribe ya estaba comprometida. Las rutas habían sido expuestas, los bienes identificados y los aliados sometidos a presión judicial. El margen de maniobra se redujo de forma drástica. La historia se acercaba a un punto decisivo, aunque todavía no se había producido el momento que cerraría el caso. El 17 de julio de 2010, tras semanas de vigilancia discreta, las autoridades federales interceptaron a José David Figueroa Agosto en San Juan, Puerto Rico. El operativo se produjo luego de que un seguimiento vehicular confirmara su presencia en la zona. Al momento de la intervención, Figueroa Agosto intentó evadir a los agentes a pie. Negó su identidad en repetidas ocasiones, pero la verificación de rasgos físicos y un tatuaje previamente documentado permitió confirmar que se trataba del prófugo buscado desde hacía más de una década. Horas después, personas vinculadas directamente a su entorno también fueron localizadas y detenidas. Con la captura, se cerró una etapa marcada por fugas, identidades múltiples y desplazamientos constantes entre jurisdicciones. El caso pasó entonces a una fase estrictamente judicial. En el ámbito federal, Figueroa Agosto enfrentó cargos por narcotráfico, conspiración y otros delitos relacionados derivados de una operación que las autoridades estimaron en decenas de millones de dólares y que había funcionado durante años entre República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos.
La acusación lo situó como organizador y coordinador de una red transnacional de tráfico de drogas con control logístico sobre rutas marítimas y estructuras de distribución. Durante el proceso, Figueroa Agosto optó por declararse culpable como parte de un acuerdo con la Fiscalía Federal. Ese acuerdo evitó una posible cadena perpetua y resultó en una sentencia inicial de 30 años de prisión que posteriormente fue reducida a 10 años en reconocimiento a su cooperación con las autoridades. Los detalles específicos de esa cooperación no fueron divulgados públicamente. Paralelamente, en Puerto Rico permanecía vigente la sentencia estatal de 209 años de prisión impuesta en 1995. Sin embargo, en 2020, tras una moción presentada bajo procedimientos legales aplicables, las autoridades estatales dieron por cumplida esa condena en consonancia con el tiempo servido y las determinaciones adoptadas a nivel federal. Con esa decisión quedaron sin efecto práctico las penas que habían motivado su encarcelamiento inicial y posterior fuga. A lo largo del proceso judicial, las agencias de orden público informaron la incautación de bienes, incluyendo dinero en efectivo, propiedades, vehículos y otros activos vinculados a la red. También se produjeron arrestos y condenas de personas asociadas a la organización, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones. De acuerdo con los registros del Negociado Federal de Prisiones, Figueroa Agosto salió de custodia federal en el año 2020. Desde entonces no se ha informado públicamente su paradero, ni se han anunciado nuevos procesos judiciales en su contra relacionados con los hechos ya juzgados. Con su liberación, el expediente principal quedó cerrado en los tribunales. La historia, que comenzó con una orden fraudulenta en una prisión puertorriqueña, concluyó más de 20 años después en los registros judiciales federales. Muchas de las piezas del caso se conocieron con el tiempo, otras permanecen bajo reserva institucional. Lo que sí quedó establecido fue el recorrido completo de un hombre que pasó de condenado a prófugo, de operador regional a figura central del narcotráfico caribeño, y finalmente ha procesado bajo el sistema federal de justicia.